Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su puntualidad. De verdad, un tema ahí de tráfico en la ciudad, que ya saben ustedes que son los pequeños imponderables, nos hizo que retrasáramos un poquito la presentación del día de hoy. Pero bueno, ya está con nosotros nuestra ponente, ella viene de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Les presento a la licenciada Susana Márquez Sánchez, ella es abogada, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Tiene diferentes diplomados, entre ellos Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Migración y Gobernanza también del Centro de Investigación y Docencia, del CIDE. El derecho a la no discriminación a través de la legislación, las políticas públicas, la defensa y la educación, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Actualmente es capacitadora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde ha participado en diversos cursos, talleres, foros relacionados con los derechos humanos. Asimismo, ha brindado capacitación en la materia a diversos sectores de la población como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, militares, mujeres, adultos mayores, indígenas y diversos servidores públicos. Esta capacitación que tendremos el día de hoy, queridos compañeros, está contemplada dentro de este programa y de este proyecto permanente que ha solicitado nuestra magistrada presidenta para que todas las semanas tengamos un tema distinto de capacitación. La semana pasada, si recuerdan ustedes, les hice por ahí de su conocimiento que va a ser permanente este programa, en el cual si ustedes tienen alguna inquietud, quieren un tema en específico, por favor acérquense, díganme, lo procuramos con la instancia correspondiente y se los traemos, ¿de acuerdo? Para esta semana tendremos dos temas importantísimos. Hoy es derechos humanos y el servicio público, que creo que es muy relevante para la actividad que realizamos. Y el día de mañana tendremos también de parte de la Comisión Estatal el lenguaje incluyente. Es un tema que de verdad creo que va a ser muy interesante para todos nosotros, es cambiarnos esta manera de dirigirnos hacia algunas personas, ¿no? Todavía vivimos bajo un esquema muy marcado de algunos pues regionalismos, por llamarlo de alguna manera, y pues mañana nos van a platicar cómo funciona esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, pues los dejo entonces con la maestra Susana. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias aquí al doctor Alejandro por la invitación a participar pues en estos temas que ustedes van a estar viendo a lo largo de, pues yo creo que a lo largo del año, ¿no? Porque van a ser diferentes actividades de capacitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante que es el de derechos humanos en el servicio público. Y bueno, aquí vemos una imagen y un pensamiento. Dice que hay solo un derecho humano básico, el derecho de hacer lo que te plazca, dice, pero en ese derecho viene también el único deber humano, que es el deber de aceptar las consecuencias. Entonces vamos a ver que todo nuestro actuar siempre va a tener consecuencias. Y en eso pues se va a basar también las decisiones que nosotras y nosotros siempre vamos a tomar a lo largo de la vida. Tomamos una decisión y vienen consecuencias que pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo cuál sea la decisión que hemos tomado. Bueno, pues también en el servicio público se toman decisiones, ¿no? Desde la forma como atendemos a alguien, desde la forma como nos comportamos con nuestros compañeros, nuestras compañeras, desde ahí empezamos también a tomar decisiones. Bueno, avanzamos, por favor. Bueno, el objetivo de esta plática y de todas las charlas que vamos a tener en materia de derechos humanos es más que nada el sensibilizar a las personas servidoras públicas, ¿sí? Pues para que en el ejercicio de sus funciones, pues no violenten los derechos humanos, ¿sí? Ese es el objetivo de las comisiones de derechos humanos, sensibilizar, ¿sí? El ir creando pues esa conciencia, ir fomentando ese sentido humanista, porque si bien recuerdan, esta administración pues viene con ese sentido humanista.
Bueno, entonces ese sería el objetivo, que podamos identificar cuáles son nuestras obligaciones constitucionales que tenemos por ser personas servidoras públicas. Avanzamos, por favor. ¿Le damos otro, porfa? Bueno, y aquí ya de manera general me gustaría escuchar también la opinión de ustedes, porque también es muy importante. ¿Alguien me quiere decir qué son para ustedes los derechos humanos? ¿Qué derechos humanos conocen? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién es Armandito? ¿Quién dice yo? Vamos a ver aquí la democracia. Que levante la mano quién quiere participar. Ya por democracia. Muchas gracias por la ovación. Bueno, hasta donde tengo entendido, los derechos humanos son aquellos que son reconocidos como inherentes al hombre. Hay corrientes en las que consideran que son otorgadas a través de un pacto social, hay quienes consideran que son parte de tu naturaleza humana. Ajá. Dentro de los cuales está la libertad, está el derecho a la vida, aunque es discutido por algunas personas, Ajá. el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de pensamiento, entre otros. Ok, muchas gracias. Eso, muy buen representante tienen aquí. Bueno, y aparte de él, ¿alguien más que quiera compartirnos alguna idea que tengan? No lo repriman, sáquenlo, díganlo ahorita. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y qué derechos humanos conocen? ¿Quién? A ver. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, ya aquí nos dieron eso. ¿Por allá van a participar? A ver, No, yo a no, ver. sí, por primera vez. Adelante. No, nada más quería corregir a mi compañero que no son inherentes al hombre, sino son inherentes a los seres humanos. No podemos hacer la distinción y quedarnos con esa idea arcaica sobre que el hombre es superior a otro, a la mujer, es inherente a los seres humanos. Ok, muy bien la observación. Bueno, a ver, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Bueno, aquí hace referencia también, bueno, esas son definiciones que van a encontrar en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues dice que son el conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana. Y fíjense que vamos a encontrar, pues en varias diapositivas, muy resaltada la palabra de la dignidad humana. Dice aquí cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y por ahí lo que comentaba, ¿no? Son inherentes, ¿sí?, a todos los seres humanos. Y aquí también es importante distinguir algo, ¿no? Que no es lo mismo hablar de derechos humanos que hablar precisamente de los derechos fundamentales, ¿no? Porque a veces nos confundimos. ¿Y por qué nos confundimos? Porque a veces podemos pensar, bueno, derechos humanos, vamos a ver la siguiente diapositiva, creo que ahí vienen las características. Bueno, no viene la otra, pero bueno, vamos a detenernos tantito ahí. Pues cuando hablamos de estos derechos humanos, hacemos referencia a los derechos que tenemos todas las personas sin distinción alguna. Pero si observamos en nuestro alrededor, en el mundo, vamos a encontrar, salud, que hay personas que pareciera que no tuvieran derechos, ¿no? Un ejemplo, las mujeres de Afganistán, mujeres de Medio Oriente, que van con una burka, que no pueden reír, no se pueden pintar las uñas, ¿no? Porque si lo hacen, las linchan, ¿no? Va en contra, pues, de esos usos o de esas costumbres, de esas religiones. Y a lo mejor podemos pensar ahí, ¿y dónde están sus derechos? Inherentemente los tiene, ¿sí? Pero el Estado no se los reconoce. Entonces, cuando un Estado no reconoce los derechos humanos,
es como que no existiera. A diferencia de las mujeres mexicanas, que como sí tenemos reconocidos nuestros derechos, en el momento en que se violentan, pues podemos exigirlos, podemos hacerlos valer, ¿sí? Al igual que los varones, cualquier derecho humano que está reconocido en nuestra Constitución, cuando una autoridad nos lo violenta, podemos exigir su cumplimiento, ¿sí? Porque esos derechos pues son fundamentales, ¿sí? Esa es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿sí? Todos tenemos derechos humanos, todas, sí, sin distinción alguna. Lo que varía van a ser los derechos fundamentales. Bueno, y aquí en esta lámina vamos a observar diferentes derechos, porque los derechos humanos no es únicamente lo que vamos a encontrar en la teoría, sino es lo que vivimos en el día a día. ¿Qué derechos humanos podemos observar ahí? Ajá, educación, libertad de expresión, ajá, asociación, ajá, salud, familia, trato digno, derecho a un matrimonio, ajá. No más violencia contra las mujeres. Ajá, exacto. A la no discriminación, los derechos de las y los jóvenes, derechos de los y las personas adultas mayores, de las personas de las comunidades o pueblos indígenas, medio ambiente, el acceso al agua, al trabajo, pero también un trabajo que sea incluyente. ¿Ya vieron? O sea, no es nada más el trabajo, que sea también incluyente. Es como en la en la imagen que está en el margen superior izquierdo, ahí donde hay dos niñas. Bueno, derecho a la educación, pero también una educación que sea incluyente, porque a veces ahí es donde se vulnera el derecho, cuando ya no es incluyente. Bueno, y entonces ahí hay muchos derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero si vemos aquí a nuestro alrededor, ¿qué derechos humanos podemos mencionar? Ajá, libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué otro derecho? Ajá, de elegir la profesión profesión u oficio, ¿verdad? Que nosotros deseemos, siempre y cuando sea lícito, ¿no? Por ejemplo, ahorita, derecho a la libertad de expresión, de reunión, derecho al trabajo, porque pues estamos en horario de trabajo, ¿no? Bueno, y entonces así vamos a encontrar diferentes derechos humanos. ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, y aquí están las características de las cuales ya habíamos hablado de la universalidad. También vamos a encontrar que son indivisibles y son complementarios. ¿Por qué creen que los derechos humanos son indivisibles y complementarios? Ajá, ajá, no. Exacto, ¿no? Entonces se complementan unos con otros. No puedes tener derecho a la salud o gozar de una buena salud si no hay alimentación o si el medio ambiente está contaminado, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de salud no solo es física, también es la salud mental. Y entonces si vivimos en un mundo donde hay violencia, pues no vamos a gozar de esa salud mental porque vamos a estar viviendo en el miedo, al rato personas que ya se les disparó la presión, al rato personas que ya son diabéticas, ¿no? Entre alimentación y todo eso, pues precisamente ahí es donde vemos cómo los derechos humanos son interdependientes, porque así lo maneja nuestra Constitución. Imprescriptibles, porque a través del tiempo pues no caducan, no terminan. Al contrario, podemos decir que son progresivos.
Y muchas veces ya en nuestro actuar como personas servidoras públicas, esa progresividad nos va a dar de topes. ¿Sí? ¿Por qué creen? Ajá, resistencia al cambio. Ajá, intérpretes, ¿no? Sí. Sí. Ajá, no está la infraestructura, ¿no? Sí, sí. Hay muchas cosas que todavía faltan, ¿no? Exacto. Bueno, y eso forma parte también de la progresividad, ¿no? Digamos, toda esa infraestructura que debería tener la ciudad, las instituciones públicas que realmente tengan los accesos para las personas con diferentes tipos de discapacidad, las personas intérpretes, ¿no? Y aparte de eso, vamos a encontrar también, como parte de esa progresividad, los cambios, a lo mejor hasta cambios de ideas. ¿En qué sentido? Que nosotros ya a la edad que tenemos, nosotros ya tenemos una formación. Y esa formación a veces la queremos replicar, pero resulta que ya en la actualidad, pues hay todo un reconocimiento de derechos humanos. Cuando a nosotras nos tocó ser niñas, niños, a lo mejor por ahí a alguien le tocó una educación bastante fuerte. Fuerte en el sentido de que a lo mejor le aventaban el borrador, le jalaban todavía la oreja, o le ponían las clásicas orejas de burro, te quedabas sin recreo, ¿no? Y si le platicamos a mamá, pues va a ser una etapa todavía más ruda, ¿no? De hecho, había ¿cómo le llaman? Es un lema que decía, la letra con sangre entra, ¿no? Y hasta el mismo papá o mamá en esos tiempos cuentan la leyenda, pues que le decía, no, si se porta mal, ahí está el cinturón, dele, edúquelo. Entonces el cinturón era como el que corregía, ¿no? Eran otras formas de cómo vivimos nuestra infancia, de cómo había violencia. Sin embargo, se justificaba. ¿Cuál era la justificación? Pero formé un hombre de bien, una mujer de bien. Aunque vivieras con traumas, aunque vivieras con ansiedad, aunque vivieras con tantas cosas, pero tienes carrera, ¿no? Ese era lo único que importaba en ese tiempo. Bueno, pues ahora ya hay un reconocimiento de derechos en esas niñas y niños. Hay una ley general de niñas, niños y adolescentes. Cuando nosotros estábamos en esa edad, ¿sí? No existía esa ley, ¿sí? La ley era papá y mamá, simple y sencillamente, ¿sí? Ahora sí hay un reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Y eso qué implica? Pues que el servidor público que trabaje con niñas, niños y adolescentes tiene que conocer de esa ley, tiene que proteger, hay prioridad en niñas, niños. El personal docente, pues no debe jalarle ahora la oreja al niño o a la niña, ¿sí? No. Entonces, fíjense cómo va cambiando. Y desde ahí todos podemos tener diferentes opiniones, ¿verdad? Todos tenemos diferentes opiniones, porque hay quienes dicen, pues es bueno el cambio,
Otro dice, no es bueno porque está generando estas cosas, hay estas consecuencias. Por eso le decía, el tema de la progresividad de derechos humanos es el que siempre nos vamos como a toparnos ahí. Y más cuando somos servidores públicos, servidoras públicas, porque tenemos que aplicar esa progresividad, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con esta ideología, pero eres servidor público. Tienes que respetar derechos humanos, o los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar, pues, que muchas personas no van a tener como que, les va a costar un poquito, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Bueno, esas son de las características. Y bueno, pues cuando vimos esta nueva administración, veíamos que trae un enfoque que es el enfoque humanista. Dice que el humanismo es una disciplina filosófica que se centra en el ser humano y su valor, ¿sí? Y existen diferentes valores humanos como cuáles, a ver, respeto, tolerancia, aparte de los que hay ahí, ajá, se habla de la ética también, ¿no? ¿No? Ahí hay algunos, ¿no? El amor, el agradecimiento, la libertad, la solidaridad, la responsabilidad. Y todos esos valores y otros valores, pues también son base de derechos humanos. Porque si hablamos del respeto a los derechos humanos, ¿qué valor estamos resaltando ahí? Pues el respeto, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirven esos valores humanos? Ajá, para una construcción de paz, ajá. Sí. Dice aquí que esos valores son principios éticos que van a guiar el comportamiento, ¿sí? ¿Y para qué lo guían? Pues para que las personas pues tomen buenas decisiones, sean más independientes, se construya una convivencia armónica. Para eso sirven, así de manera muy general, los valores, ¿no? Porque si nos metemos a hablar de valores, son clases y clases, ¿no? Pero tampoco venimos a dar esas clases de valores. Pero sí es importante mencionarlos. ¿Por qué? Porque todos los servidores y servidoras públicas vamos a tener en nuestras instituciones diferentes valores que son con los que trabaja nuestra institución. ¿Alguien me quiere decir cuáles son los valores de esta institución? Ajá. Transparencia, imparcialidad, ¿sí? Bueno, y todos esos valores van a ser para que tengamos también una sociedad más justa, ¿sí? De ahí la importancia, ¿de dónde creen que vienen todos esos valores? ¿De dónde surgen? Podría ser, ¿no? Pero desde la familia encontramos esos valores. A lo mejor, ¿no? Sí, puede ser que su familia sea apegada a alguna religión y por lo mismo desde ahí esos niños, niñas, pues ya vienen con esa construcción, ¿no? Avanzamos, por favor. Bueno. Dice aquí, la dignidad es un valor que es imposible de sustituir. Dice que la ética, por ahí mencionaban la ética, el humanismo y los derechos humanos están intrínsecamente relacionados y que comparten estos enfoques: dignidad, libertad y bienestar en el ser humano. ¿Sí? Ustedes recordarán o habrán visto películas en donde las personas esclavas eran las personas de color
negro, ¿esas personas tenían derechos? No. ¿Tenían dignidad? Claro, no había todavía esa oposición al poder, ¿no? Estábamos hablando de otros tiempos donde estaba la esclavitud. Y una persona esclava era disminuida en su valor, ¿no? Por eso hablábamos de los valores, pues era disminuida en su valor. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor de ustedes? Ajá. Es invaluable, ok. Entonces, fíjense, aquí ya dijeron, el ser humano es invaluable. ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso? Cierto, ok. Entonces, cuando damos la atención al público, ¿sí? Cuando damos la atención al público, tenemos que tomar en cuenta eso. Esa persona que está llegando es invaluable, ¿sí? O vale mucho, ¿sí? Por lo tanto, merece un trato digno. ¿Sí? Y muchas veces no se da el trato digno. ¿Por qué? Porque dices, bueno, no sé en esa institución si se den esos tratos, ¿verdad? Pero hay instituciones donde está muy marcado. Es persona indígena, no entiende. O sea, por más le explicas y no entiende. Desde ahí ya hay una devaluación porque está diciendo no entiende. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que resaltar y tomar muy en cuenta lo que dijo el compañero. Todas las personas, pues tenemos un gran valor, o más bien es invaluable, no es tanto que pues no lo podemos contar. Podrá tener un valor comercial, la silla, el micrófono, pero un ser humano no. A menos que caigas en manos de un tratante, ¿no? Y venda ya tus órganos, ¿no? A lo mejor ahí vas a tener un valor monetario. Pero cuando hablamos de la dignidad, no es así, ¿sí? Entonces, ese sentido humanista resalta esos valores, ¿sí? Valores que desde las instituciones deben de prevalecer, porque a veces hay instituciones en donde las y los mismos compañeros de trabajo se la pasan peleando, que ya le pusieron trabas a alguien, ¿no? Ya le escondieron un documento, ¿no? El chisme, que ya hablaron mal de la compañera, que saber por qué ascendió, ¿no? O de algún compañero que ya lo vieron con otro compañero muy acá y ya andan hablando, ¿no? Pues todo eso genera esa desarmonización en las instituciones, ¿no? Desde ahí atentamos contra la dignidad de las personas, ¿sí? Y ya ni les digo, porque el siguiente tema va a ser del lenguaje incluyente, cómo con ese lenguaje que a veces no es incluyente, pues también se vulneran los derechos humanos. Bueno, avanzamos, por favor. Bueno, ¿cuál es ese entrelazamiento que existe entre la ética, el humanismo y los derechos humanos? Pues que se refieren a valores que van a promover el bienestar, ¿sí? Y la justicia social. Y en conjunto, pues estos buscan que la dignidad humana sea respetada, que realmente la libertad sea valorada y que prevalezca la justicia, ¿sí? Y todos esos valores, para eso nos sirven. Y tan es así que muchas, desde nuestra formación en la primaria, llevamos una materia de ética. Luego la quitaron porque dijeron no sirve para nada, pero era la que te daba formación, era la que te daba valores. La quitaron, ¿no? Y únicamente encontramos nuevamente estos valores pues ya como servidoras y servidores públicos,
por nuestros códigos de honestidad y ética que todas las instituciones públicas pues tenemos. Avanzamos, por favor. Otra, por favor. Bueno, entonces cuando hablamos al inicio de la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues aquí algo muy importante, ¿no? Que es el Estado y que el Estado es el garante de los derechos humanos. ¿Quién es el Estado? ¿Quiénes forman el Estado? Pues la población, el territorio, el supremo poder de la federación. Pues nosotros, población, somos parte del Estado. Estamos en un territorio, que ese territorio es territorio aéreo, marítimo, terrestre, ¿no? Todo eso forma el Estado. Y además los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que veíamos en la primaria prácticamente. Y bueno, pues ya no les digo qué hace cada uno porque eso ya lo saben, ¿no? Bueno, pues todo eso forma el Estado. Ahora, también vamos a encontrar a los organismos protectores de derechos humanos. Sí, los organismos protectores de derechos humanos, Comisión Nacional, Comisión Estatal, estos organismos no son autoridades jurisdiccionales. A veces pensamos que sí lo son y no, realmente la comisión no sanciona, no castiga, no impone multas, pero sí va a vigilar, va a proteger, va a observar que las autoridades cumplan con lo establecido en la Constitución, donde mencionamos nuestras obligaciones constitucionales. Avanzamos, por favor. Bueno, esto yo creo que también de cajón ya lo saben. Todas las personas vamos a gozar de los derechos humanos que están establecidos en nuestra Constitución y además en los tratados internacionales, ¿sí? Entonces ahí no creo que hay más que decir, más que ya está visibilizado. Avanzamos, por favor. Y bueno, aquí, dijeran él, lo oscuro que hay en la Constitución, porque ahí hace referencia a las obligaciones que tenemos todas las autoridades. ¿Sí? ¿Quién es una autoridad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, o en los pueblos indígenas, ¿no? Encontramos autoridades tradicionales, ¿no? Bueno, entonces todas las autoridades dice que en el ámbito de sus competencias vamos a tener obligaciones de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos. ¿No? Entonces, promover, pues dentro de lo que hacemos, pues cada institución promueve pues los diferentes derechos humanos de acuerdo a su ámbito de competencia, el respetar pues los derechos humanos de todas las personas y principalmente de las mismas personas de nuestra institución, porque a veces podemos como que nos respetamos, pero realmente no nos respetamos, ¿no? Pues el chiste es realmente aplicar todo esto. Bueno, ahí también hace referencia a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que es prácticamente las características de los derechos humanos que veíamos al inicio. Y bueno, pues cuando las autoridades no cumplen con esas obligaciones, pues pueden violentar derechos humanos, pueden cometer faltas administrativas, pueden cometer delitos, ¿no? Y entonces ahí hay instancias a las cuales pues se puede recurrir para hacer valer esos derechos humanos. Y les vuelvo a repetir, la comisión no sanciona, no castiga, no impone multas, pero sí va a vigilar que las personas servidoras públicas cumplan con esas obligaciones. Si no lo hacen, ahí está la Contraloría. ¿No? Bueno, ¿avanzamos? Ajá, y vamos a ver más adelante lo de las recomendaciones, ¿no? Bueno, personas servidoras públicas, ¿por qué mencionamos aquí? Pues porque son también autoridades y porque pues va enfocada a nosotros las personas servidoras públicas, pues toda aquella persona que
desempeñe un empleo o cargo o comisión en la administración pública. Pues en este caso puede ser estatal, municipal o federal. Bueno, avanzamos. Bueno, y vamos a encontrar también principios que rigen nuestro actuar como personas servidoras públicas. Y también vamos a encontrar aquí a la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿no? O sea que si nosotros no actuamos con la disciplina, con la legalidad, con la objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad y todos esos principios que se mencionan ahí, pues podemos tener una sanción administrativa, ¿sí? Porque no estamos cumpliendo. ¿Ustedes creen que una persona que sea hostigadora sexual se apega? No, ¿verdad? No está actuando de acuerdo a los derechos humanos. O una persona que es corrupta, ¿no? Desde ahí vemos, por ejemplo, los valores, cómo esos valores van a variar en cada persona. ¿Ya? Bueno, no sé si ustedes también les envían oficio, pero los días 9 de cada mes, al menos allá en la comisión, pues vamos de blanco y pues bueno, por el Día de la Integridad. Que la integridad también es un valor muy importante y tiene que ver con los valores humanos, porque es el hacer las cosas bien sin necesidad de que te estén viendo. Porque hay quienes hacen algo bueno, pero para que me mire el compañero, para que ella no me vaya a criticar, ¿no? Entonces estoy pensando en la crítica y no es tanto el que nazca de mí hacer algo. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser como el objetivo, que tú siempre sobrepongas pues esos valores. Si tú siempre expresas esos valores, pues simple y sencillamente no vas a tener ningún problema porque transgrediste tu código de honestidad y ética, te apegas siempre a la legalidad, persona disciplinada, profesional, y siempre el trabajo pues es lo que ve la gente, ¿sí? Y a veces no sabes en qué momento te puedes encontrar a alguien y diga, esa persona sí trabaja. O lo contrario, esa persona no trabaja, esa persona le prestas dinero y no paga. Es más, a veces hasta dice, ni le vayas a prestar a fulanito porque no paga. Ahí está uno detrás, hasta termina uno peleando. Eso tiene que ver con los valores de cada persona, ¿no? Bueno, no sé si... Bueno, avanzamos a la siguiente, porfa. Bueno, aquí los valores, nuevamente, ¿no? Desde la rendición de cuentas, la transparencia, la imparcialidad. Y bueno, aquí les voy a leer lo que dice ética, porque creo que no lo alcanzan a leer. Dice, hablar mal de otros no te hace mejor profesional. Enfócate en lo tuyo. Estudia, crece y deja que tu trabajo hable por ti. El éxito no se grita, se construye. Dice, ¿tú estás construyendo el tuyo? Bueno, es más para que vaya como que la reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde esos espacios? Bueno, avanzamos. Bueno, tenemos todavía tiempo. Bueno, todo eso que vimos de esos valores, de esa disminución de los valores, todo lo que atenta contra la dignidad, tiene que ver también con la discriminación. Porque una persona discriminada, pues una persona pues que es vulnerada en su dignidad. Es una persona que es disminuida como persona. ¿Y cómo creen que se sentiría una persona discriminada? Contenta,
chévere, como dicen, no, triste, ¿verdad? Disminuida en su valor. Bueno, entonces también la discriminación está prohibida en nuestra Constitución. ¿Sí? Cualquier forma de discriminación está prohibida por condiciones de género, edad, discapacidad, condición social, es más, hasta por política, porque a veces están peleando, porque ese es de otro partido político, no le hablo, porque yo no voy con este partido. No sé si alguna vez han visto a personas que pelean hasta en ese sentido, ¿no? Sí. Hay distanciamientos. Bueno. Dice, y cualquier otra que atente contra la dignidad. Y volvemos a hablar de la dignidad. Sí. Dice que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades. Dignidad y libertad, ¿ya se dieron cuenta? Que son las que hemos estado mencionando. ¿Cómo creen que se forma la discriminación? Con prejuicios, exacto. Entonces, esos prejuicios van a generar la discriminación y esos prejuicios tienen como antecedente los estereotipos. Y ahí es donde viene la construcción de cada persona, porque todas y todos podemos tener diferentes estereotipos, diferentes formas de pensar, ¿sí? Y no es que eso sea malo, más bien que cuando en nuestro actuar como personas servidoras públicas, cuando restringimos o vulneramos un derecho humano basados en esos prejuicios, ¿sí? Es cuando caemos en lo que es la discriminación. ¿Sí? Y podemos mencionar muchos prejuicios. ¿Sí? Por ejemplo, la mujer era muy estereotipada. Pero ya no tanto. Al menos yo siento que ha avanzado un poco, no mucho. Ah, sí. Bueno. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, pero como estaba yo retomando el tema de mujeres, por eso resalté a la mujer, ¿no? Persona de cuerpo diverso, le llaman. ¡Ah! No es gordo, persona de cuerpo diverso. Hay un problema con respecto al indicativo. Guardemos silencio porque también aquí el compañero tiene derecho a que escuchemos lo que nos está diciendo. Si se dio cuenta cuando yo dije que los hombres Ajá. somos estereotipados, la expresión es en tono de burlesco. Ajá. Entonces, de hecho, para que un hombre manifieste que de alguna manera se siente herido o dañado en su dignidad, es un tono de burla. Porque si esto lo hubiera dicho una mujer, todos hubieran asentido con la cabeza. ¿Por qué? Porque es la corriente actual. Sí. Entonces, si estamos hablando de una equidad o un equilibrio, también tienen que abrirse a la idea de que los hombres tienen en esta situación de vida, podemos estar en una situación donde seamos discriminados. Más aún, donde ahorita los roles de poder han cambiado. Y donde quienes ejercen ahora también el poder también son mujeres. Y las mujeres no son libres de tener imperfecciones emocionales en las cuales sometan a los hombres a cuestiones donde atenten contra su dignidad. ¿Cuál es la respuesta inmediata a eso? Ah, pero ustedes lo han hecho antes. Pero es que esto no se trata de un ajuste de cuentas. Entonces, por tanto, yo les invito a que cuando una persona como su servidor indique o manifieste que un hombre es susceptible de ser vulnerado en su dignidad humana, no respondan con un "ah", sino que de la misma manera que una mujer puede ser atentada en su dignidad, un hombre también lo puede ser. Y de ahí vamos a partir en una relación equilibrada. Es todo. Claro, muchas gracias. Bueno, ok, cierto lo que comenta el compañero, pero si regresamos al tema de los valores, ni siquiera se diera esa situación, ¿no? Porque de entradita,
cuando hablamos de esos valores tan importantes, esos valores humanos, pues para eso nos van a servir, para que podamos tener una sana convivencia. ¿Sí? Y entonces ahí no tenga que estar entre jalones y estirones, ¿no? Hombres, mujeres, aquí, allá, no. Si nosotros aplicamos esos valores que son base de derechos humanos, sería todo diferente, ¿sí? Respetaríamos las opiniones de las demás, aunque yo no esté de acuerdo, pero respeto tu opinión, ¿no? Y así sucesivamente, porque el hecho que alguien exprese algo no quiere decir que forzosamente tengamos que apegarnos a esa idea. Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus propias construcciones. Y eso es lo que enriquece precisamente el conocimiento. Aquí lo importante es que podamos respetar los derechos de todas las personas. Bueno, entonces estamos en este punto de la discriminación, que precisamente es respetar también los derechos de todas las personas, porque cuando no lo hacemos, caemos en la discriminación. Por la edad, por el género, por la condición social, por la condición económica, ¿sí? Porque es una persona migrante, porque es una persona que viene de un pueblo o una comunidad indígena, ¿sí? Porque es una mujer y la consideras débil, o es un hombre y lo consideras machista, ¿no? Entonces, por cualquier situación que atente contra la dignidad de las personas. Bueno, continuamos. Bueno, pues en México hay un sistema de protección de derechos humanos. Avanzamos, por favor. Que pues ya lo conocen también, porque han escuchado hablar de ello. Pues es el medio jurisdiccional y los medios no jurisdiccionales. En los jurisdiccionales, pues vamos a encontrar al Poder Judicial de la Federación, donde vamos a encontrar a la Suprema Corte de Justicia, los diferentes juzgados, tribunales, que son, sí, no se preocupen, que son aquellas instancias donde podemos hacer valer también nuestros derechos humanos. Nada más que aquí, pues sí, ya vamos a hablar de controversias, de litigios o pleitos jurídicos, ¿no? Y entonces aquí en estos medios jurisdiccionales, pues es importante la presencia pues, de un abogado o de una abogada. En los medios no jurisdiccionales, pues aquí como le decía, nosotros no somos autoridades jurisdiccionales. Nosotros no sancionamos, no castigamos, no imponemos multa, pero el sistema jurisdiccional sí. Y ahí encontramos una diferencia. Por un lado se emiten recomendaciones y por el otro lado, pues sentencias. Las recomendaciones, pues no son obligatorias, pero en los medios jurisdiccionales, una sentencia, no te va a preguntar el juez, ¿será que quieres visitar a la mate? ¿No? Cuando vienes a ver, ya estás ahí. Entonces, es diferente. Aquí son coercitivos y en el medio no jurisdiccional no existe esa coercibilidad. ¿Avanzamos? Ahora, el ámbito de competencia, pues es cuando una persona servidora pública restringe o vulnera los derechos humanos de una persona. Pero si esta autoridad es de la esfera federal, es competente la Comisión Nacional. Si es una autoridad estatal o municipal, es competente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Avanzamos? Bueno, aquí rápidamente la comisión dice que es un organismo público, es autónomo, que tiene por objeto la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos. ¿Recuerdan cuando veíamos la diapositiva del Estado? Pues ahí estaba precisamente el objeto de la comisión, ¿sí? Porque también es creada por el Estado, ¿sí? Emana desde la Constitución, pero su ámbito de competencia, pues es cuando el servidor público de la esfera estatal o municipal restringe o vulnera los derechos humanos del particular. Bueno, ¿avanzamos? ¿Avanzamos, por favor? ¿Quién puede presentar una queja? Cualquier persona puede presentar una queja, ¿sí? Pueden acudir a nuestras instalaciones y que próximamente nos van a trasladar a la Torre Chiapas, piso 17, está ahí, pues ya estamos haciendo maletas, como dice, ¿no? Bueno, ahí van a presentar su queja directamente a la persona quejosa, ¿sí?
o puede ser, perdón, la víctima, o puede ser una tercera persona, representante de una asociación civil. Como aquí no es necesario que lleves un abogado o abogada, pues tú puedes redactar tu queja, ¿no? En el caso de que pues, no sean licenciados en Derecho, ¿verdad? Pues ustedes con los datos de identificación, narración de los hechos, la autoridad presuntamente que vulneró el derecho, con eso pueden presentar su queja, ya sea que ya la entreguen físicamente o bien acudan a la dirección de quejas y pues ahí uno de los abogados pues les va a tomar pues todos los datos. Y bueno, también la comisión puede por oficio conocer o iniciar una queja cuando en los medios de comunicación pues es muy visible el actuar de una autoridad. Entonces ahí no es necesario que alguien interponga una queja, ahí de oficio se puede realizar. Bueno, avanzamos. Y bueno, las recomendaciones que ya les había mencionado no tienen un carácter imperativo. Pues ahí es cuando ya se acreditan cuáles son las violaciones a los derechos humanos. Y en las recomendaciones tampoco vamos a encontrar una sanción, ¿sí? Acuérdense que la comisión no sanciona, no castiga, no impone multas, pero va a vigilar el cumplimiento de las personas servidoras públicas. Si se presume que el servidor público cometió un delito, entonces se le da vista a la fiscalía, a la institución o autoridad que sea competente, ¿sí? Ya la fiscalía se va a encargar, le van a iniciar integrar su expediente, ay, se me fue el nombre, su carpeta de investigación, o bien puede ser que faltó a su código de honestidad y ética, ¿sí? Entonces puede ser que se le inicie un procedimiento administrativo, que la comisión solicite que a fulanito de tal se le inicie un servidor público, perdón, se le inicie un procedimiento administrativo a este servidor público. Y pues ya le van a iniciar su procedimiento. Ahora, esa persona tiene derecho a defenderse, porque tampoco quiere decir que porque la comisión dijo inicie el procedimiento o se sugiere se inicia el procedimiento, no quiere decir que ya esa persona se va a sancionar, porque entonces se estaría vulnerando el derecho humano de esa persona, ¿no? Entonces ahí también tiene pues el derecho a su defensa. Y bueno, pues en la recomendación, como su mismo nombre lo indica, es recomendar a la autoridad qué cosas puede hacer para evitar que se sigan violentando los derechos humanos, ¿sí? Ese vendría a ser prácticamente pues el sentido de una Comisión de Derechos Humanos. ¿Avanzamos? Ya casi vamos terminando, pero nos falta un poquito. Bueno, a nivel internacional, ustedes recordarán que México tiene un compromiso, ¿sí? Con esa Agenda 2030. Y esa Agenda 2030, todas las instituciones le tenemos que dar cumplimiento. Obviamente va a depender de lo que nosotros realizamos. Bueno, pues esa Agenda 2030, pues vamos a encontrar a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, de los cuales vamos a resaltar el número 16, que es el de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Entonces, aparte de lo que ya nos dice nuestra legislación, tenemos ese compromiso internacional, ¿sí? Que realmente nuestra institución sea eficaz, que sea inclusiva. Avanzamos, por favor. ¿Sí? Y ahí encontramos un reto, la corrupción, ¿no? Entonces, el objetivo 16 que habla sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Dice, es necesario fomentar la transparencia, el buen gobierno, el respeto a los derechos humanos, la paz y la estabilidad. ¿Avanzamos? Dentro de esos puntos, porque son varios, pero aquí puse algunos nada más, es reducir considerablemente la corrupción, el soborno en todas sus formas, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, garantizar el acceso a la información, promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias. Y creo que era la última,
¿Avanzamos? Sí, ya era la última. Bueno, hay más, pero pues como no es el tema en sí, nada más mencioné algunas, pues que están relacionadas con lo que les acababa yo de mencionar. Bueno, pues hasta aquí el tema, la primera plática en materia de derechos humanos, servicio público, pues ahora resaltar mucho la importancia de los valores. Acuérdense que los valores pues son la base de los derechos humanos. Y si queremos que se respeten los derechos humanos de todas las personas, pues tenemos que empezar desde los valores, pero de manera pues personal, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, alguna participación. ¿No? Hablan o callan para siempre. ¿Alguien quiere participar? Sin miedo, muchachos. No todo el tiempo vamos a tener estas maravillosas personas para venirnos a platicar de estos temas. Que aprovechar, como en la escuela. ¿Preguntan ustedes o les pido yo? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Maestro Josué. Nada más una preguntita. Cualquier persona también, si va una persona ante ustedes a hacer una queja, puede ser verbal, porque a veces no escribes. ¿Lo toman ustedes su declaración o no? Ah, sí, por eso les comentaba que pueden acudir a la dirección de quejas, ¿sí? Ahí nada más esperan su turno, pues ya lo canalizan con alguno de los abogados que están ahí en la dirección y pues ya le platican, ¿no? Cuál es la inquietud que tienen. Puede ser también que no sea competencia de la comisión. A veces hay casos en donde llegan las señoras a denunciar a su esposo, ¿no? Pues bueno, no es competente la comisión, pero se les da una canalización a la instancia que sí lo es, ¿sí? Ese sería el apoyo que daría la comisión. Y si no llevas tu escrito de queja, pues ahí en la misma dirección van a levantar la queja. De hecho, también puede ser en línea. En la página de la comisión hay una pestañita que es, bueno, y también creo que el código QR funciona, te remite a un formulario y ya ahí lo llenas y ya se ponen en contacto contigo y ya te dicen qué día puedes ir a ratificar tu queja. Pues debería ser lo más pronto posible. Y no toda queja termina en recomendación, ¿sí? Porque puede ser que exista una conciliación. Entonces, es lo más pronto posible, ¿sí? Duda real. Sí. Hay un precedente en la Suprema Corte sobre que algunas, pues no son instituciones. El ejemplo es de una escuela que actúa de forma privada puede volverse autoridad. Hay un caso en concreto, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos puede actuar contra entes privados que estuvieran violando derechos como tal, derechos humanos. O sea, porque hay una distinción entre instituciones como tal de gobierno del Estado mexicano y las privadas, ¿no? Sea cual sea, puede ser que te violenten un derecho laboral, un derecho humano, pero pues es una institución privada. Pero el símil, le digo, hay un precedente sobre eso, sobre cuotas y fue resuelto, que es el símil como una autoridad del Estado. ¿Actúa de la misma manera o no actúa o remite, como dice usted, o no han tenido casos que me pueda poner en contexto? De escuelas privadas, sí. Por ejemplo, han habido casos de discriminación, ¿sí? Entonces, en esos casos de discriminación, es más, muchas veces vienen las mismas escuelas a pedirnos las pláticas. ¿Por qué? Porque no todos se van a una queja. Hay quienes se van mediante un juicio de amparo, hacen valer ese derecho humano, ¿sí? Y entonces la misma escuela te pide la capacitación. Ahora, directamente no puedes intervenir en una institución privada, directamente no. Pero recuerda que la institución privada, para que pueda funcionar, debe tener los permisos ¿de quién? De las mismas autoridades. Entonces, ahí es, a ver, autoridad, esta escuela posiblemente no está cumpliendo con este requisito. A ver, autoridad de esta escuela, a lo mejor está discriminando
o algún personal docente que está siendo atentado también hacia su dignidad. ¿Sí? Entonces, directamente no hay como que entrar a la escuela porque no son servidores públicos, pero sí funcionan y están dentro del Estado. Y acuérdense que el garante, dijimos que es ¿quién? El Estado. Y si la escuela está en territorio mexicano, pues forma parte del Estado. Por lo tanto, todas sus políticas tendrán que ser también acordes a los derechos humanos. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que también las autoridades competentes sancionen esa escuela, o a lo mejor hasta le retiren su permiso de funcionamiento, ¿no? Pero ese ya sería ya otra vía, ¿no? Bueno, pero cuando se trate de una vulneración a un menor de edad, yo sí considero que sí debe de intervenir la Comisión de Derechos Humanos, por lo menos en una recomendación, porque no nada más es canalizar a la institución que corresponda en caso de que un maestro esté atentando contra la integridad de un menor. De hecho, sí hay, le comento pues que sí han habido casos en donde se vulneran esos derechos humanos, pero generalmente en las escuelas particulares se van más por el lado del amparo, ¿sí? Y, o sea, sí se vulnera obviamente el derecho humano del niño o la niña, y acuérdense que ellos tienen esa prioridad, pues hay más protección hacia ellos. Y es ahí donde no solo interviene la autoridad de, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, puede intervenir también en la Procuraduría de la Defensa del Menor. O sea, hay otras instancias también que, pues, digamos, se trabaja de manera coordinada para poder realmente brindar esa protección a niños o niñas, ¿no? Claro, ajá, y eso ya es también esa cuestión, ¿no? Por eso tenemos esos dos sistemas de protección y ustedes deciden por cuál se van, por el jurisdiccional o por el no jurisdiccional, ¿no? Pues sí, de hecho muchas personas se van por el lado jurisdiccional, pero también ahí va otra situación, pues que también en el jurisdiccional pues tienes que gastar, ¿no? Y entonces hay personas que no tienen ni el dinero ni el tiempo, ¿no? Entonces son dos vías que tenemos y en las dos se nos protegen nuestros derechos humanos. ¿Alguien más? Sí, ahí abonando un poquito a lo que dice la maestra Susi, en el tema de la defensa y protección de las niñas, niños y adolescentes, cuando la queja o la petición llega a la comisión, inmediatamente lo que va a suceder es que uno de los visitadores va a hacer la primer calificación de esa petición. Al momento de calificar es cuando va a poder vincular a las autoridades que correspondan a ese tema en específico. Y entonces lo que dice la maestra es cierto. ¿Qué va a suceder? Que entonces no solamente interviene la comisión y posiblemente termine en una recomendación, sino que va a vincular, por ejemplo, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a la propia Fiscalía en otro sentido, porque a lo mejor si hay un delito que perseguir, entonces hay que darle vista a las autoridades correspondientes, y entonces no solamente va a ser una recomendación que va a emitir la Comisión Estatal, sino que además va a pedir la vinculación de la autoridad correspondiente. Entonces va por dos vías, y de hecho hay un caso en Comitán, para ponerles ahí un ejemplo, en el que, como decía ahorita la maestra, precisamente hubieron niños en situación de vulnerabilidad, en los que la Comisión Estatal intervino como ente garante de los derechos humanos, pero a su vez se vinculó a la Fiscalía y entonces terminó pues, en una sentencia para quien estaba ocasionando el problema. Comitán se vivió hace 3 años, yo creo, 4 años, una serie dentro de las escuelas primarias, una serie de atentados en contra de niños que se vino muy reiterado y fue muy mencionado. De hecho, estuvo en las notas nacionales precisamente porque pensaron que era un pueblito en el que los derechos humanos pues no funcionaban. Y afortunadamente sí funcionaron y pues ya se logró las vinculaciones, pero sí es quien tiene la obligación de determinar qué autoridades son competentes en ese tema, son los visitadores. Y dentro de la Comisión Estatal, pues hay 4 visitadurías importantes, la que está en Tapachula, que es migrantes, San Cristóbal, que es pueblos y comunidades indígenas, y acá que están niñas, niños y adolescentes, y la de la mujer. Y la de la mujer. Si bien es cierto, mencionamos a todos los grupos a excepción de uno.
hay uno que no se menciona. ¿Por qué será que no se menciona? Y tiene algo que ver con lo que más o menos hablaba el maestro Armando hace un ratito y el maestro Gerardo. Hablamos de niñas, niños, de adolescentes, hablamos de mujeres, hablamos de migrantes, pueblos y comunidades indígenas, pero falta alguien. Lamentablemente la Comisión Estatal no tiene visitadurías en temas especializados de la comunidad LGBTIQ, lamentablemente, y tampoco en visitaduría de personas adultas mayores. Sin embargo, el tema hombres, masculinos, no está considerado en el esquema de la Comisión Estatal. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionábamos hace un rato, como se considera tan genérico, cualquiera de las visitadurías puede tener injerencia y sobre todo la visitaduría general, que es la que se encargaría en un determinado momento de llevar a cabo las investigaciones en el tema de discriminación en contra de los hombres. Pero pues como difícilmente un hombre va y se queja, ese es lo que complica la situación. Digo, en otros momentos sí hay quien vaya y se queje, pero pues acá en Chiapas es bastante difícil que vaya un hombre, o sea, de autoascripción, o sea, no binario, no de la comunidad, no. Un hombre adscrito como hombre que vaya y diga, es que mi mujer me pegó, no. El único caso que yo tengo documentado es el de Zacatecas, que efectivamente se quejó en la fiscalía, consiguió la orden de restricción para la esposa y se quedó con los hijos, porque sí, efectivamente, la mujer los mataba. Acá traía un mapa que decía Eco. Vasconia, aquí por el cachete. Entonces sí, lo traían, sí, pero es el único caso documentado real en México de un hombre que sí, efectivamente, buscó la protección de la justicia estatal y la consiguió por violencia. Pero de ahí en fuera, pues difícilmente, ¿no? Entonces el tema hombre, si ustedes saben de algún caso en el que hay un hombre que ha sido pues violentado, a acudir a la comisión y va a solicitar que sea un visitador general el que lo atienda. La visitaduría general. Bueno, ok, sería más en caso de la fiscalía, porque nosotros, ahora sí que de manera general, ¿no? Claro. Cualquier persona puede ser víctima de alguna arbitrariedad por parte de la autoridad, ¿no? Hay un tema, fíjense ustedes, que sí es muy cierto. La fiscalía, pues efectivamente va a ver el caso de violencia, pero también hay un caso de discriminación por ser un hombre que está siendo violentado por una mujer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Atacar las dos vías. ¿O tres? Aquí la ventaja de la comisión es que puede abrir una investigación a muchísimas instancias al mismo tiempo de un solo caso. Es una gran ventaja, porque el derecho humano no es uno el que se violenta. O sea, se violentan 30 en un mismo momento. Y eso significa que el abanico de protección es muy amplio, ¿no? Ustedes seguramente los que son abogados, lo platicamos la semana pasada, les decía que en temas muy básicos de derechos humanos no nos involucramos porque la mayor parte son jurisdiccionales, son abogados, y pues conocen entonces que los 30 derechos que nos asisten por la Declaración Universal están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no están mencionados de manera tácita los 30. Son por interpretación jurídica. El único que no se encuentra en la Constitución es la vida, pero pues no tiene caso de ser porque hay pactos que lo contemplan y que además, si no existe la vida, pues otros 29 no tienen ningún sentido, ¿verdad? Pero bueno, sí es un tema que luego lo vemos. Maestra, ¿algo más que quiere usted abonar, por favor? No, pues ya únicamente agradecer nuevamente la participación de todas y de todos. Yo creo que fue muy nutrido todos los comentarios que aquí se virtieron, diferentes posturas, diferentes enfoques, y pues bueno, eso es lo que enriquece precisamente el conocimiento, porque si todos pensamos lo mismo, pues sería como que hasta aburrido, ¿no? Muy, muy mecánico, pero pues es lo que enriquece precisamente las pláticas, las diferentes opiniones, los diferentes comentarios, las diferentes ideas, porque eso nos permite construir también más nuestro propio conocimiento. Pues muchas gracias a ustedes, al doctor Alejandro por la invitación, y pues bueno, creo que esta es la primera de Muchas. Varias que Primero vamos a Dios. tener, ¿no? Así es. Bueno, pues, Digo, y de una vez, mi ex compañera de trabajo, además. Muy merecido. sí. Susi fue Gracias. mi compañera de trabajo en el área de capacitación en la Comisión Estatal hace ya no hablamos de años porque ya las barbas se me notan. Bueno,
Un pequeño reconocimiento, maestra. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Susana Márquez Sánchez por haber impartido el curso Derechos Humanos y Servidores Públicos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de agosto del 2025, firma la magistrada presidenta Magali Arellano Córdoba. Muchísimas gracias. Ahorita te platico. Yo creo que una foto con todos. Sí, ¿verdad? sí, Creo sí, que hacemos para una que- foto grupal,